Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Vamos a mostrarles hoy algunos de los que forman parte del paquete de noticias preocupantes a veces. Lejano el tema, pero enrarece el clima internacional. Por ejemplo, Linus Pauling, aquel famosísimo científico de la época del apogeo atómico, donde todo el mundo quería demostrar que tenía más megatones y todo eso, tuvo una frase lapidaria, ¿no? Dijo, hemos llegado a la etapa de los gigantes atómicos y los enanos de la ética. Bueno, aquella Guerra Fría de la que de alguna manera hemos salido arrastrando los pies, pero salimos, tiene ahora una especie de réplica, porque hay países que están ejerciendo el derecho a desarrollar tecnología nuclear de forma pacífica, pero lo hacen de una manera que para algunos estarían dando pie a la creación de armamento nuclear. Y nos referimos a una zona siempre enrarecida, ¿no? Ni qué hablar de tan cercana al Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, que es la garganta de 47% del petróleo del mundo, ¿no? No obstante, la mayor riqueza, desde luego, está aquí, en Venezuela, y eso nos coloca siempre en el ámbito geopolítico en la necesidad de prestar atención a todo lo que ocurre. Sobre esta base, además, tenemos una muy importante entrevista en la segunda parte del programa que sugiero no se la pierdan. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y comencemos con una situación que ustedes tienen aquí en pantalla. Since then, has Iran made good on any of its announcements in terms of increasing its production of uranium? Yes. El embajador de la OEA en Viena, Austria, 10 de junio de 2019, es director general de la OEA, Yukiko Amano, llegando a la conferencia de noticias. Y el director general también dice que sí, la tasa de producción está aumentando. Está claro que la tensión está aumentando, por lo que es bueno reducir la tensión en el panorama internacional. Una rueda de noticias, una rueda de prensa en curso, donde la preocupación flotaba en el espacio, ¿no? Por lo tanto, espero que se puedan encontrar formas para reducir las tensiones actuales a través del diálogo. Es esencial que Irán implemente plenamente los compromisos relacionados con la energía nuclear en el marco de los acuerdos internacionales. Y luego el mismo director general de la OIEA, Yukiko Amano, el organismo que se encarga de todo esto, dice, el ritmo de la producción fluctúa, pero la producción es una cosa. Pueden usarla para dilución y para investigación y desarrollo, pero lo que no podemos decir es cuándo se trata de salirse de esos límites y entrar en los que no queremos. Bueno, mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dedicaba otra vez a hablar sobre Irán, y eso es una noticia que ampliaremos de inmediato, acaba de llegar. Esto es la conferencia a manos de la Junta Directiva de los elementos del manejo de la actividad radiactiva, ¿no? Les decía que el primer ministro israelí acusó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán de mentir y dijo que nunca permitirá que Irán desarrolle armas nucleares que amenacen la existencia o pongan en peligro al mundo entero. Iran continues to entrench itself militarily in Syria, and today the IAEA reports that Iran is... El ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Sharif, está mintiendo otra vez. Amenaza abiertamente todos los días de destruir el Estado de Israel. Irán continúa trincherándose militarmente en Siria y Israel no permitirá que Irán desarrolle armas capaces de cumplir con esa amenaza. Mientras tanto, en Teherán dicen, Irán nunca comenzó una guerra y nunca lo hará. ¿Quién lo dice? Zarif. Canciller Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores,
habla sobre el tema de Israel, que es la papa caliente del momento, y dice: el problema para nuestra región del Medio Oriente es que los Estados Unidos, bajo el eufemismo de acuerdo del siglo, ha cometido un nuevo crimen al pasar por la fuerza de los derechos del pueblo palestino, y esto es lo que ha traído peligro a la región. Zarif dice: debe hacer una pregunta sobre un régimen que posee armas nucleares. Eso nos coloca a todos en un plan difícil. Netanyahu se encuentra ante la instalación nuclear de Dimona, que es el centro del programa de armas nucleares de Israel, y dice que destruirán a Irán. ¿Quién debe responder a esta pregunta? Cuando se le preguntó sobre las supuestas capacidades nucleares de Irán, Zarif dijo que el primer ministro israelí, Netanyahu, debería ser el que respondiera a la pregunta y que su régimen es el que posee armas nucleares. Zarif, sin embargo, emitió una fuerte advertencia a los aliados de Estados Unidos que respaldan la guerra económica contra Irán. Canciller Mohammad Javad Zarif, vieron la colega fotógrafa con los velos correspondientes. Mohammad Javad Zarif dijo: la nueva tensión en nuestra región, es decir, en el Medio Oriente, es el resultado de la guerra económica que Estados Unidos está empeñado en librar contra Irán. El propio Trump ha dicho: estamos comprometidos en una guerra económica contra Irán. Bueno, así las cosas. La única forma de reducir la tensión en la región es poner fin a la guerra económica, dijo Javad Zarif. Y Mohammad Javad agregó: no se puede esperar que se libere una guerra económica contra la gente común de Irán y, sin embargo, las personas que apoyan esta guerra o que han desencadenado esta guerra pretendan que se van a mantener seguras y protegidas. Ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Zarif habló claro y raspado. Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania se reúne con líderes iraníes que esperan salvar lo que quede o lo que se logre configurar del pacto nuclear. Es recibido por Hassan Rouhani, se encuentra la contraparte, ministro alemán Maas, llegando en su avión oficial. Llega el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Recuerden que el cargo de canciller en Alemania es el de jefe de Estado. Nosotros llamamos canciller a los ministros de Relaciones Exteriores. Y en este sentido, Irán Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores, con Heiko Maas, dieron unas declaraciones interesantes. Canciller Mohammad Zarif a la derecha, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, a la izquierda, en la conferencia de prensa. Javad Zarif dice: con Alemania tenemos un objetivo común. Este objetivo es preservar el Plan de Acción Integral Conjunto, en inglés, el Plan de Acción Integral Conjunto, prevenir las tensiones en el Medio Oriente y al mismo tiempo asegurarnos de que el pueblo tenga la posibilidad de manifestar sus inquietudes. Estados Unidos ha declarado una guerra económica contra la República Islámica y esta guerra representa un verdadero peligro para el mundo y el orden internacional. Espero que los esfuerzos de nuestros amigos alemanes y de nuestros otros socios del Grupo 4+1 destinados a preservar el JCPOA, que es el acuerdo, sean exitosos y trabajaremos con ellos para lograr este objetivo. El ministro de Relaciones alemán dice: hoy, por supuesto, hemos hablado mucho, intensamente, sobre el JCPOA, como también ir más allá del acuerdo nuclear y las posiciones de Alemania en el contexto del E3. Que nuestros amigos franceses y británicos tienen claro: mantengámonos dentro de este acuerdo, hagamos lo que debemos hacer para cumplir con nuestras obligaciones. No haremos ningún milagro al hacerlo, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar un colapso en el que, por ejemplo, estamos trabajando muy intensamente sobre operación de instrumentos de pago de INSTEX dentro del E3, que es parte del acuerdo de fondo. von diesem Regime in der Region. گفتگوهای بسیار جدی و صریح و نسبتاً طولانی داشتیم امروز و از شما عذرخواهی میکنم که شما رو منتظر نگه داشتیم. El acuerdo nuclear estaba presente en prácticamente todas las preguntas. Es una preocupación que abarca
mucho más allá del ámbito de esta rueda y de la frontera de los países involucrados, ¿no? Entonces dijeron, bueno, así como nuestros amigos franceses y británicos lo tienen muy claro, nos mantendremos en los acuerdos hasta ahora, queremos cumplir con nuestra obligación, lo reiteró, pero no vamos a hacer ningún milagro al hacerlo. No lo haremos porque todo debe estar dentro del alcance lógico para evitar un colapso. Y trabajaremos muy intensamente sobre la operacionalización de instrumentos de pago en el ámbito económico también para normalizar y enfriar los temas de tensión. امیدواریم که تلاش‌های دوستان ما در آلمان و سایر شرکای ما در Después de la tersa y tranquila declaración, reiteró también a los periodistas, y ya lo he dicho, Estados Unidos ha declarado una guerra económica contra la República Islámica y esta guerra presenta un verdadero peligro para el mundo y el orden internacional. Mit dem Atomabkommen weitergehen kann und weitergehen wird. Tomás, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dice, por supuesto, hemos hablado mucho e intensamente hoy sobre los acuerdos y cómo ir más allá del acuerdo nuclear y las posiciones de Alemania en el contexto del E3. Así que nuestros amigos franceses y británicos tengan muy claro nuestra posición. Mantengámonos en los límites del acuerdo. También queremos cumplir nuestra obligación en ese acuerdo. No haremos ningún milagro al hacerlo, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el temido colapso, el que, por ejemplo, estamos trabajando muy intensamente por evitar ahora, sobre la operacionalización de instrumentos de pago en Instex dentro del grupo E3, pero además de la Unión Europea, para que sigamos avanzando. تروریسم اقتصادی که به ناحق بر جمهوری اسلامی ایران اعمال و تحمیل Jan volvió sobre su tema con elegancia, lo reiteraron y dijeron se deben centrar sus esfuerzos en tomar medidas de las que todos estamos de acuerdo, en que hay que oponerse al terrorismo. Hay que reconocer que ha habido una especie de contagio de acciones terroristas en toda la zona, en países que tenían todo controlado y en orden. Y a través de sus compromisos, dijo, deben trabajar para normalizar los lazos económicos, no solo con nosotros, con Irán, sino luchar contra el terrorismo económico también y la presión económica contra la nación iraní. ¿Cómo es la guerra contra Venezuela? El gobierno de los Estados Unidos viene asumiendo públicamente la agresión contra Venezuela. Sin embargo, esta actitud confesa no revela todos los detalles de la agresión. Algunos de ellos se publican a cuentagotas en informes militares y otros se desclasificarán en los años por venir. Pero ¿cómo se viene gestando el asedio contra Venezuela? El mayor general Pascualino Angiolillo Fernández viene sistematizando el conjunto de teorías y doctrinas de guerra no convencional que el gobierno norteamericano aplica de forma simple o combinada, circunstancial o permanentemente contra nuestro país. Nosotros revisamos aquellos antiguos autores de libros que decían que los futuros conflictos iban a ser por el acceso a recursos vitales. Pues sí, yo creo que ese futuro ya está llegando. La producción de ciertos recursos estratégicos, por ejemplo el petróleo. Tenemos una producción que para el 2015 a nivel mundial se tabulaba en 90.5 barriles de petróleo y teníamos una demanda para el cierre del año 2018 de 97.5 millones de barriles, es decir, un déficit de 7 millones de barriles de petróleo. Cuando usted observa que un recurso estratégico que es necesario, sobre todo para las grandes potencias, empieza a escasear, sin duda alguna se genera una perturbación en el escenario mundial y es lo que estamos viendo. We're looking at the oil assets. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. Revelemos las 10 teorías de guerra no convencional que se están aplicando sobre la nación venezolana. 1. La teoría de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana.
desarrollada en el texto del mismo nombre por el teórico y agente de la CIA Sherman Kent en 1949. Nada nuevo. Esta teoría plantea el uso de armas no convencionales en las próximas guerras, procurando dos cosas: debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer. We expect today's measure totals $7 billion in assets blocked today, plus over $11 billion in lost export proceeds over the next year. Against Petroleos de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA. 2. La teoría de los estados villanos, forajidos o canallas busca satanizar a gobiernos hostiles, entre comillas, tildándolos como estados dominados por regímenes autoritarios proclives al caos, que violan los derechos humanos, amenazan la paz mundial, propician el terrorismo o producen armas de destrucción masiva. Fue el filósofo norteamericano John Rawls quien en su teoría de la justicia estableció los postulados de esta tesis, que Reagan popularizara y que Bush rematara con el concepto de eje del mal en 2002 para designar a Irak, Irán y Corea del Norte. The troika of tyranny in this hemisphere, Cuba, Venezuela, and Nicaragua, has finally met its match. 3. La teoría de la legítima defensa. Los Estados Unidos han convertido esta doctrina en justificación de sus intervenciones militares, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre, responsabilizando del atentado al movimiento Al-Qaeda y al régimen afgano, para así ejecutar la Operación Libertad Duradera. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de meras sospechas? El gobierno norteamericano replanteó el concepto y adoptó la doctrina de la guerra preventiva, para atacar antes de ser atacados, aunque la amenaza fuera falsa, como ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva nunca encontradas en Irak. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now, so that we do not have to meet it later on the streets of our cities. El 9 de enero de 2015, el expresidente Obama emitió un decreto ejecutivo de emergencia nacional, el cual catalogó sorpresivamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. ¿En serio? 4. La doctrina de la guerra justa. Nace en tiempos medievales durante la hegemonía eclesiástica europea, usada para propiciar intervenciones militares, lavarse la cara y disfrazar de justas las agresiones más injustas. Con ella, los imperios suelen justificar guerras y modos de ejecutarla. En 1977, en el contexto de la Guerra de Vietnam, Michael Walzer publicó el libro Guerras Justas e Injustas, ofreciendo insumos morales y jurídicos para renovar la categoría y ofrecer más capacidad de justificación a sus adeptos. 5. La teoría de la responsabilidad de proteger. Es un recurso jurídico del sistema internacional convertido en excusa para legitimar el derecho de las potencias militares a la injerencia, bajo el argumento de impedir un sufrimiento mayor a la población de otros territorios. But it's a very sad thing. We're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying in the streets. Teóricamente, solo el Consejo de Seguridad es quien puede hacer uso de ella cuando se trata de situaciones reales o percibidas de genocidio, limpieza racial, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Libia, intervenida en 2011 con la excusa de proteger a su población con un resultado de más de 50.000 muertos, y Siria sufriendo bombardeos humanitarios, entre comillas, sobre la población civil, son ejemplos de esta doctrina. 6. Teoría del golpe duro, suave e inteligente. Para su teórico fundamental Joseph Nye, el poder duro puede asimilarse a un empujón asociado al uso de la fuerza y el dinero. Aplica sanciones, bloqueos y boicot para estrangular y generar daños a la población del país objetivo. En cambio, el poder suave puede asimilarse a la atracción o a la cooptación mediante recursos intangibles como las instituciones, las ideas, los valores, la cultura y la diplomacia. Guaidó, las Morillo te mandan a decir que entren y nos ayuden ya. USA military intervention in Venezuela now. Nye aclara
que no es necesariamente mejor torcer las mentes que torcer los brazos. ¿Recuerdan a Obama? Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we have. Sin embargo, Estados Unidos procura conservar la supremacía frente a sus objetivos por medio del poder inteligente, entendido como la habilidad para combinar los recursos del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas. American leadership has been wanting, but is still wanted. We must use what has been called smart power, the full range of tools at our disposal: diplomatic, economic, military, political, legal, and cultural. 7. La teoría del caos constructivo fue diseñada por el asesor en política exterior de los Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski. Sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas y/o sociales dentro del país objetivo, incorporando variables perturbadoras. Well, they've got a lot of pressure right now. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They got plenty of pressure right now, so we'll see. They have no electricity, and other than military, you can't get any more pressure than they have. Busca el acoso y derrocamiento de un gobierno o, en su defecto, la fragmentación de ese territorio para poner gobiernos aliados en los espacios geográficos surgidos de las acciones secesionistas. When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan. And then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly. 8. La teoría del Estado fallido. A failed state in Venezuela threatens the security and prosperity of our entire hemisphere and of the people of the United States of America. Esta doctrina busca el desprestigio y la fragmentación institucional del país objetivo para quebrar el apoyo popular y procurar una explosión social. En 2015, el vicepresidente norteamericano Joe Biden catalogó descaradamente a Venezuela como Estado fallido, incapaz de mantener el orden interno, y para rematar como un Estado forajido, convirtiéndose en un peligro para sus vecinos. In today's world, we're threatened less by evil empires and more by failing states. 9. Teoría de los nenúfares. En la 10ª Conferencia de Ministros de la Defensa de las Américas, realizada en octubre de 2012 en Uruguay, la delegación de Estados Unidos asistió mostrando especial preocupación, entre comillas, por los desastres naturales y la protección al ambiente y la biodiversidad. Entonces plantearon la necesidad de instalar bases de atención rápida a las catástrofes naturales, curiosamente en espacios suramericanos y caribeños de gran valor geoestratégico. Estas estrategias de intervención son denominadas nenúfares, como aquellas plantas acuáticas desde la que salta una rana hacia su presa. ¿Recuerdan la tragedia de Vargas de aquel 15 de diciembre de 1999? Estados Unidos ofreció al gobierno venezolano ayuda, entre comillas, para atender esta tragedia a través de un portaaviones militar. El presidente Hugo Chávez se negó, pero la amenaza sigue latente. Fue el primer conflicto que tuve yo con Estados Unidos, me acuerdo clarito, porque yo le dije que necesitamos aquí 1000 marines, creo que eran 1000 y pico, iban a desembarcar en La Guaira, pues, con armas y todo. 10. Teoría de guerras híbridas. Aplicada por el ejército de Estados Unidos y desarrollada por el marín Frank Hoffman. Esta teoría está concebida para la intervención en las grandes urbes o en terrenos complejos. Puede ser conducida por estados, así como por una variedad de actores no estatales, incorporando modos de guerra diferentes con capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas, incluyendo coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal. Las guerras no convencionales son igual a un virus o un cáncer. No se ven los síntomas sino hasta que está muy avanzada. Parecen no ser tales porque no hay soldados, tanques ni aviones.
pero es la expresión más avanzada de la lucha de clases. Muchas veces, la agresión militar no llega a consumarse. Con los diferentes métodos de presión contra los gobiernos, se puede ceder soberanía y hacerlos claudicar ante los designios del capitalismo, el libre mercado y la hegemonía de las corporaciones transnacionales. But all options are on the table. All options have been on the table. All options are open. All options are on. All options are. All options. All options are on the table. Everyone. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. Fin de la cita. Bueno, vamos a estudios, señor director. La experiencia no es transferible, dice la ciencia. Pero de alguna manera podemos aprender en lo que acabamos de ver y estos acontecimientos que están en pleno desarrollo, ¿no? Ahora bien, el experto académico en operaciones psicológicas, que ese es otro teatro de operaciones, el venezolano Carlos Lanz, prefiere dos temas que son prioritarios para este programa dossier y objeto de esta serie de programas. La denominada Proxy War. Proxy War, que Estados Unidos utiliza para atacar a Venezuela, pero desde la hermanita Colombia. Segundo, las operaciones psicológicas como instrumentos para exacerbar conflictividad, gobernabilidad en un país y que, citando al autor, están centradas en distorsiones informativas, rumores, tergiversaciones, alarmas infundadas que conduzcan a escenarios modulados por conmociones y guarimbas que pueden modificar la relación de fuerza, empantanar el proceso y contribuir a la viabilidad de una intervención humanitaria de organismos internacionales. Bueno, Wikipedia dice, la guerra subsidiaria o guerra proxy, del inglés, es un tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de enfrentarse directamente. Hay muchos vecinos dispuestos a hacer eso. Aunque las superpotencias han utilizado varios países enteros como subsidiarios, normalmente se prefiere utilizar a mercenarios, grupos terroristas, saboteadores, espías para golpear al oponente indirectamente. El objetivo es dañar, dislocar o debilitar a la otra potencia sin ir a un conflicto abierto. Líneas simultáneas y combinadas en las proxy war desde Colombia. Poder aéreo desde bases militares gringas en Colombia, donde se bajaron los pantalones con más de 7 bases, ¿no? Poder aéreo desde bases militares gringas en Colombia, a lo que se suman grupos de élites y fuerzas especiales colombianos venezolanos. Asociación con paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas, todo un club de élite, ¿no? Control territorial de corredores viales, fragmentación de nuestras ciudades, focalización territorial en la franja fronteriza, específicamente en el norte de Santander, región Catatumbo, articulado con proyecciones separatistas de la Media Luna, estados Táchira, Zulia. El fenómeno migratorio conducido con el objetivo de justificar la crisis humanitaria. Fuerzas híbridas como las Fuerzas Especiales Vulcano y Fudra 3 en proceso de articulación con narcos, paracos, contrabandistas y otras exquisiteces. Bueno, hoy quiero tener el altísimo honor de presentarles a nuestro invitado, Carlos Lanz Rodríguez. Sociólogo venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, investigador sobre operaciones psicológicas y guerra no convencional, educador y siempre militante de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Maestro y amigo, bienvenido a bordo. Usted tiene la palabra porque queremos ir directamente a lo que usted conoce por experiencia vivencial y por estudios académicos. ¿Dónde estamos parados y a dónde cree que vamos? Ok, yo veo que hay una reconstrucción que ustedes han hecho bastante cercana, aparte del trabajo que yo he venido desarrollando en los últimos años y que recojo en algunas de las investigaciones, incluida
el último texto sobre guerra no convencional y estrategia de amplio espectro. No sé si la cámara poncha aquí. Permítamelo a mí y vamos, usted sigue hablando cómodamente y yo se lo muestro a nuestra cámara. Es un trabajo de resultado de un conjunto de investigaciones, talleres durante el 17, el año 18 y ahora lo que va este año. Eso está en internet, por supuesto, lo damos como referencia para ser buscado. La guerra no convencional yo no voy a referir porque está recogido en el micro que acabamos de ver en su conjunto. Solo destaco que el cambio de lo no convencional o ese proceso de la guerra tradicional a la guerra no convencional, hay un aspecto que quiero destacar, que los teóricos, la inteligencia norteamericana, los estudiosos, los que han trabajado con eso, que han publicado en manuales incluso, ubican, digamos, una caracterización que yo la quiero destacar aquí porque consiste en que los norteamericanos, basado en el síndrome de Vietnam, el síndrome de Vietnam o el efecto postraumático de las bajas, de los heridos y lo impopular que resulta para la población norteamericana la guerra de Vietnam, porque fracasaron. Es una herida que no ha cerrado. Exacto. Y tiene una cantidad de gente con psicosis de guerra por ahí. Ellos mismos se están matando entre ellos mismos, ustedes ven esos disociados producto de la guerra. El problema de todo menos baja explica por qué hay una tendencia a evadir, a aterrizar en el terreno, meten tecnología como los drones y por supuesto desarrollan una característica de guerra donde la proxy war es una modalidad. En mi caso claro, hay guerra híbrida, guerra sin límite, al final de cuentas tiene una de las características que están señaladas previamente en este programa. Pero ese es particularmente importante para mí. Cuando digo todo menos baja, es que los yanquis no quieren comprometerse en una guerra donde tenga que pagar el costo parecido al impacto que tiene el síndrome de Vietnam. Y están usando entonces terceros países, es muy correcto lo que usted leyó, de la proxy war, en el caso de los colombianos, yo vengo trabajando con eso. Ellos ponen el armamento y los colombianos ponen los muertos, ¿no? Exactamente. El costo político, etcétera, etcétera. Quieren pagar lo otro. E incluso los propios colombianos usan la proxy. No es que vamos a enfrentarnos al ejército regular colombiano. Aparte de las fuerzas especiales, la Vulcano, el FUDRA, que están en la frontera, ellos tienen un híbrido donde mezclan paramilitares, narcotraficantes, fuerzas especiales, por supuesto, en sus diferentes secciones. Pero al final no nos vamos a enfrentar a un ejército regular con membresía, porque una de las características de la guerra no convencional es que no hay la identidad. Eso les permite violar la Convención de Ginebra, los códigos militares, evadir la responsabilidad, porque son operaciones encubiertas, incluso muchas de ellas. No hay código de ética que valga. Exacto. Aquí está una guerra sin límite, mosca con eso. Los chinos, los coroneles chinos que elaboraron esa idea de guerra irrestricta, sin restricciones, o guerra sin límite, es importante porque es una combinación de los 4 ensayos que yo trabajé sobre guerra no convencional. Yo tomé algunos de los elementos para desarrollar la proxy war como una particularidad, incluso localizándola, porque ¿dónde están los peligros del desarrollo de la guerra no convencional de proxy war? Yo lo ubico en el eje Cúcuta-Catatumbo, que el día 23 y 24 fue precisamente una verificación de la hipótesis de guerra que yo vengo sosteniendo. O sea, nadie puede estar discutiendo ahorita que en los 3 puentes, donde se dio los enfrentamientos con sus particularidades, ahí se expresa la territorialización en la franja del eje Cúcuta-Catatumbo, los peligros, las amenazas contra Venezuela, que no es desde ahora. En mi caso, vengo de hace rato trabajando con la tesis de que los colombianos van a jugar, la oligarquía colombiana, Santos, Uribe, todos ellos, van a jugar el papel de Israel. Y eso es una polémica incluso que tuvo el comandante Chávez con el propio Santos. Él dijo que él se sentía orgulloso de ser Israel en América Latina. El impacto contrarrevolucionario de tratar de frenar este proceso con una agresión desde Colombia. Se vienen preparando desde hace rato, no es de ahora. Solo portaaviones gringo a costa de su soberanía, pero con la intención de, como de costumbre, a ir contra nosotros, ¿no? Claro, y entonces tiene que ver con el santanderismo, con toda la ideología esta, que nosotros sabemos que desarrolla la oligarquía colombiana, porque no es el pueblo colombiano. Pero bueno, en este caso es una amenaza para la seguridad nacional y para nuestro propio proceso de defensa. Tenemos que hacer una lectura que lo llama mucho la atención sobre eso.
La gente puede decir, es una especulación, no, eso no es una especulación. Y al energúmeno de la Casa Blanca le encantaría tener quien le haga el trabajo sucio, ¿no? Exactamente. Claro, una combinación donde a lo mejor participa el cartel de Lima y tratan de enredar a Brasil en eso, pero particularmente en la frontera sur que está ubicada en ese contexto particular. Eso tiene alguna, digamos así, desafío o reto, porque yo planteo un reto con eso. Porque es que nuestro enfoque de la defensa integral tiene que tomar muy en cuenta eso. Pero antes de pasar al problema de la defensa integral, voy a destacarle una característica de las operaciones psicológicas vinculadas a la guerra no convencional. Aquí el problema, incluso yo he estado en discusiones y en talleres donde se pone en juego el problema clásico. Usted que ha tenido una lectura del problema militar o participó de un proceso de formación en lo militar, sabe que los clásicos de la guerra, el clásico en este caso von Clausewitz, plantea que la guerra es un proceso de destrucción física a través de batalla y de combate de una fuerza adversaria, contraria. En la guerra no convencional y particularmente en la Proxy War no aparece como totalmente eso como el objetivo central. No se trata de la destrucción física del Estado, de la revolución, del ejército, del PSU, de nuestro gobierno. Destrucción física quiere decir eliminación vía la guerra convencional, ¿no? Se trata de quebrar la voluntad de lucha, de fracturar emocionalmente y cognitivamente a la población, de producir la inhibición, la parálisis, el desgaste, la degradación. La palabra clave para Obama siempre fue la degradación de la fuerza. Eso implica que hay un desplazamiento de la eliminación física al dominio psicológico, al control mental y cognitivo, y eso trae entonces como aparejado que hay una predominancia, se hace relevante, se hace decisorio las operaciones psicológicas. Se desplaza, más de limitar el esfuerzo, yo las investigaciones, las investigaciones en las cuales yo me apoyo, que son unos autores norteamericanos, ahí se demuestra que la mitad del presupuesto está concentrado en las operaciones contratadas o de los sources de inteligencia que hacen con empresas, porque son una especie de tarifados allí de palangrevistas. Esto está antecedido por un proceso de distorsiones informativas donde los profesionales de la comunicación se venden, se mercantilizan, se privatizan, y ese proceso tiene un alcance, un carácter continental y mundial. Yo me trabajo mucho con la empresa Rendon Group, que lo descubrí casualmente en el 2008, buscando una explicación por qué habíamos fracasado con la reforma de la Constitución, con el no. Yo estuve preguntándome por qué la gente votó por una reforma que no era nuestra reforma. Que si le iban a quitar el apartamento, que si le iban a quitar los carros, que si la parte de potestad, una cantidad de falsedades y distorsiones informativas. En aquel momento no era la fake news como ahora, ¿verdad? O la posverdad con Trump. No, en aquel momento estamos dando... ¿Podríamos definir la posverdad, ya que hablamos de Trump? Bueno, en este caso es aquello que no está buscando ni el origen, ni la génesis, ni la historia, ni la naturaleza científica de los procesos, los hechos, sino que toma más en cuenta las emociones, los prejuicios, los antivalores, una cosa tan brutal como es el presidente de los Estados Unidos, que se atreve lo más atrasado de la sociedad norteamericana, racismo, la lucha contra la mujer, digamos el enfoque racista, ¿okay? Todos esos elementos negativos del hombre y de la sociedad, los agarra y los coloca como un elemento de campaña, un elemento de su gobierno, y eso no tiene que ver con la razón, no, tiene que ver con las emociones. Y la posverdad entonces se convierte en una moda y estamos en la era de la posverdad. Por eso, por supuesto, el año pasado fue la palabra más reconocida en el ámbito intelectual. Pero está muy vinculado a la fake news, a la falsa noticia. Yo trabajo bastante con eso en el sentido como distorsión informativa, el manejo de la mente y de las ideas. El teatro de operaciones son las neuronas, nos están bombardeando permanentemente. Pero a escala planetaria. No se trata del fusil y del enfoque de los tiros y de las armas. Nosotros no nos vamos a enfrentar, yo sostengo que abiertamente la invasión, por ejemplo, con fuerzas regulares, con esa tradición de lucha de desembarco de marines no va aquí, porque ellos tienen varios obstáculos, decía el síndrome de Vietnam, pero también están las alianzas. Se les hace difícil concentrar una alianza y hemos visto que han fracasado en eso. Para agredir a Venezuela, con la cuarta flota, con la gente que está montada en eso. La cuarta flota que estaba en almidón, guardadita, y la reactivaron ahora. Sí. Eso es todo un signo. Sí, no, ellos pueden intervenir, tienen capacidad, y Almor tiene una fase de las operaciones, en el caso del Freedom 2, tienen posibilidad de desarrollar una intervención de ese tipo. No estoy diciendo que técnicamente no estén preparados, que no tengan capacidades, más bien eso, a donde tienen capacidades, fundamentalmente ese nivel.
Pero hay un detalle, que el último aspecto que nosotros siempre trabajamos, es que la experiencia de Afganistán, el empantanamiento. Y yo he visto algunos compañeros que de manera correcta dicen que ellos pueden entrar a Venezuela, pueden tomar una parte del territorio. Lo que está seguro, deben estar seguros que no se van a poder retirar, que no es un paseo. Y aquí viene el elemento disuasivo de nuestro lado, pues que tenemos que tomar en cuenta mucho que ellos están presionados por el síndrome de Vietnam, no quieren asumir el terreno directamente, quieren poner a otros a pelear, están usando unos terceros, una guerra delegada, porque la próxima, en particularmente, es sustituir un enfrentamiento entre ejércitos regulares por un híbrido de un tercer país o varios países que se meten en el medio de la pelea. A los estadounidenses, con la cobertura mediática que hay, aunque esté sesgada a veces, les duele en la médula que empiecen a aparecer los cajones con la bandera bajando de los aviones. Es el, la bolsa negra, eso es correcto. Eso es correcto. Y entonces aquí tenemos una caracterización que hay que destacar. Si eso no es así, se desplaza la atención hacia otro lado. Y viene el cuento del empantanamiento en Afganistán. Si no se pueden retirar, entonces ellos no se van a comprometer de buenas a primeras, no es la opción principal. Están trabajando varios tableros, por supuesto, varios escenarios, pero no es el principal un desembarco de marina. Entonces es utilizar el conflicto social, las diferencias étnicas, las contradicciones que tienen que ver con la gobernabilidad y que de alguna forma involucra el accionar desde el punto de vista político, social, cultural, incluso en la lucha religiosa. En eso estamos claros que la característica de la guerra no convencional confunde mucho a la gente, porque yo me pregunto a veces, yo comienzo el taller preguntando a la gente. Ahora, el trabajo de la guerra psicológica. Estamos en guerra, bastante, porque vamos al problema de la guerra. Los medios de comunicación son el teatro de operaciones, claro, paralelo o alternativo al teatro real. El principal es el teatro. Pero entonces cuando la gente dice, ¿qué guerra? Tú estás banalizando la guerra, porque aquí no hay soldados haciendo combate en la calle, no hay tanques, no hay aviones, no hay ataques. Ah, porque entonces ahí es donde está el detalle. No estamos preparados para comprender la guerra porque no la conocemos, porque no sabemos cuál es su naturaleza. Y aquí hay entonces lo que los propios yanquis llaman el dominio del espectro completo, o el amplio espectro, como una teoría también de la Prosigor. El amplio espectro, ¿qué quiere decir eso? Que ellos se pasean desde la cultura, lo político, lo militar, lo social, lo territorial, combinan todos esos elementos en conjunto de variables, y yo las califico que son como 10. Incluye eso el aspecto socioeconómico. Claro que estamos en una guerra económica, pero la guerra económica se enmarca dentro de la visión más integral de la guerra. Es un aspecto particular. Y eso merece que haya un estudio pormenorizado, cuidadoso de este tipo de cosas, porque entonces vamos para el concepto de la guerra psicológica, entonces como el vértice dentro de la estrategia. Okay, claro, hay inteligencia tecnológica, para no dejar eso por un lado. El espionaje electrónico en todo su desarrollo. Están las operaciones cubiertas con fuerzas especiales, pero puntualmente que la guerra psicológica. ¿Cuál guerra psicológica? También es un concepto paraguas, a veces cualquier cosa vale. No. Aquí hay una guerra psicológica que está centrada, desde mi visión, en la manipulación de percepciones vía noticias. Este es un matiz con los comunicadores. No se trata de lo subliminal, del inconsciente colectivo, de las teorías psicoanalíticas. No se trata de conductistas, neoconductistas, que el Laboratorio de la Conducta de los Estados Unidos alimenta esto. Rendón, que es un manager de la percepción, él dice que él es un guerrero de generar percepciones vía noticias. Noticias, producción, distribución, consumo de noticias. Ese es un detalle. Entonces, por eso ve usted la triangulación. CNN va a Caracol, Caracol va a la BBC de Londres, llegan, se meten por aquí por la patilla, se meten como Unión Radio, combinan todos los medios, todas las plataformas tecnológicas, puntualmente el caso de la plataforma con Twitter, y están fajados con eso, y la gente está pensando, ¿cuál guerra? Si imperceptible, se meten en los hogares, se meten en la vida cotidiana, y Rendón en eso es un cínico, porque él dice, no, nosotros no tenemos problemas, es como la posverdad con el caso de Trump. Claro, el Rendón es antes, yo hice ese trabajo, que también tenemos este material de esa época, de las operaciones psicológicas, un dossier. Esto sí que está interesante, lo había visto y nunca lo tuve en las manos. Esto es dossier sobre operaciones psicológicas, ¿no? Ajá. Este es el 2008, imagínense usted. 2008. Vamos a entrarle acá con esta cámara, señor director. Ayuda un poquito. Bien. Esto es parte de lo que estamos aquí escuchando y de lo que es nuestra cotidianidad, que a veces no la entendemos
dónde nos están clavando la flecha por la espalda. Es una caracterización de una empresa multinacional que es contratista o subcontratado, perdón, porque ellos están subcontratados por otra empresa mayor que ellos, pero trabaja con el Pentágono en la privatización, el outsourcing de inteligencia que vienen haciendo ellos, que está muy de moda de paso porque en la frontera con Colombia, la empresa Blackwater, llamada así antes, ahora la academia... La Blackwater. Sí, esos son unos mercenarios de escala planetaria. Sí, están planteando entrenar a 5.000 hombres. Eso salió en la prensa y yo dije, mira cómo aparecieron los señoritos de nuevo aquí. Pero eso está en un entramado de empresas, ¿ok?, que se conoce con denuncia de privatización, terciarización, externalización, privatización como elementos particulares de la guerra, donde ellos asumen tareas que los Estados Unidos formalmente no quieren asumir, entre ellos la guerra sucia y entre ellos la guerra psicológica. Rendón plantea que una población puede ser conducida en varias direcciones electorales, guariamberas o de guerra, partiendo de la manipulación de cosas como esta. Por ejemplo, usan categorías como la extrapolación. Un hecho lo sacan del lugar y lo colocan en otro sitio y eso vale como una verdad. Una proyección, una generalización. Hay un corrupto en tal lado, todos los chavistas son corruptos. O este es un gobierno que tiene problemas con el apagón, el sabotaje de Guri. Entonces lo convierte como un fenómeno responsabilizando al presidente y lo generalizan, lo proyectan y lo manejan con una cantidad de categorías y de técnicas, por lo cual nosotros tenemos una caracterización del enfoque, del método, de las técnicas, las operaciones que desarrolla este equipo. La idea es crispar a la gente, llevarla al estado de desesperación y desesperanza. La incertidumbre que genera, la disociación, la rabia, como se mete con lo emocional, entonces conseguimos rabia, incertidumbre, desesperanza, duda, que debe ser correcta desde el punto de vista de la situación que vivimos. Por ejemplo, ellos explotan el conflicto social. Fíjense la pedantería que alguien puede pensar que como sociólogo yo estoy haciendo pedante. El conflicto social como un vector de descomposición. Yo recuerdo... de la fuerza. Mire el conflicto social, todo lo que tenemos en déficit social, es un vector de acumulación de fuerza y de desgaste de la revolución. Es parte del plan de guerra. Ese es parte de una esencial de una política para generar incertidumbre, desconfianza, y eso tiene una lectura electoral, tiene una lectura guarimbera, tiene una lectura desestabilizadora en el corto y mediano plazo, y es una amenaza, se convierte en una amenaza. No conocer la guerra psicológica o que el desprecio que hay muchas veces, incluso en el caso nuestro del campo revolucionario, que subestimamos, cree que esto es una especulación, una moda, es decir, el golpe se pone de moda. Yo a veces digo, aquí las cosas funcionan por coyuntura, pero si yo le digo a usted, porque eso fue en aquella época, pero yo hice otro trabajito sobre los sourcing de inteligencia. Es decir, ¿cómo es que los yanquis lograron armar toda la práctica de contratar y de evadir la responsabilidad de la guerra poniendo a unos terceros en ese proceso? El outsourcing que es tan conocido en las transnacionales, ¿no? Yo no voy a hacer esto, pero te contrato a ti para que lo hagas, pero vas a hacer lo que yo quiero y es mi estrategia, ¿no? Es una característica del tipo de guerra no convencional, que tenemos que destacarlo, pero usted me dice, ese es 2008 también. Es un capítulo del trabajo investigativo, que llegamos a esos autores que están allí, investigadores que denuncian, esos no son bolcheviques ni son revolucionarios, son gente honesta de Norteamérica que está denunciando cómo la Fuerza Armada, como el Departamento de Estado, hace cosas y se plantean una intervención indirecta, no mediada por unos agentes privados, empresas que están trabajando en eso. Entonces el outsourcing es clave para entender la guerra psicológica que está contratada. Y aquí viene una distorsión con los periodistas y comunicadores sociales, el palangrismo. El outsourcing también tiene mucho que ver con la palangre palangrista, con la dinámica esta de que hay tarifados periodistas que se prestan para ese juego y son agentes, sujetos, operadores de las operaciones psicológicas. Y hay topos que vienen de décadas así y cuando los necesitan los llaman, ¿no? Pero los tienen. Me voy a permitir cambiar levemente esto para hacer un reconocimiento a nuestro embajador sin fronteras, el buque escuela Bravo Eco 11, que además nos ven vía satélite. Vamos a ver, señor director, la imagen, bueno, sobre esta clásica imagen que fue cuando zarpó. Ahora el Bravo Eco 11 zarpó de la isla de Maíz de la República de Nicaragua hacia Puerto Progreso, México, desplegando su velamen y demostrando adiestramiento teórico-práctico de la tripulación y cadetes de la Academia de la Armada Bolivariana, junto a los cadetes invitados de las diferentes academias de la Universidad Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En estos momentos está navegando a motor después de pasar cerca de las islas de San Andrés y Providencia, latitud 1457 norte, longitud 8106 oeste. Presión atmosférica 1200 milibares, temperatura 9 grados, vientos predominantes 15 nudos, alto cúmulos parcialmente nublado, marejada manejable, muy bien manejable, 1,5 metros. Instrucciones a personal de cadetes sobre cálculos náuticos, orientación astronómica y artes marineras, actividades y acontecimientos de actividad física, reflexión dominical. Los domingos no van a misa, pero hay fe allí a bordo, almuerzo en cubierta y cumpleaños del mes. Glosario, bergantín, embarcación de 2 palos en cruz, el mayor lleva además una vela cangreja. Zafarrancho, esfuerzo conjunto realizado por la tripulación para situaciones de apremio, como zafarrancho de colisión, de incendio, etc. Estamos escuchando Son de la Loma, la bella melodía del hermosísimo cubano Miguel, del famosísimo cubano Miguel Matamoros, en magistral arreglo de Rafael Suárez, y muy bellas voces académicas de nuestro querido quinteto Contrapunto, el cual en nuestro concepto reúne suficiente calidad para ser postulado como patrimonio cultural de la humanidad. Las nuevas generaciones deberían tener muy claro la historia del contrapunto. Sí, señor, cómo no. Mamá, yo soy de la Loma. Mamá, yo soy de Santiago. Mamá, yo son de la Loma. Mamá, yo cantan en llano. Bueno, retornando al tema. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacemos con esta guerra que nos están aplicando? ¿Cuál es la respuesta posible, confiable? ¿Qué anticuerpo podemos generar? Estrategia comunicativa integral. ESI. Fundamental. Estrategia comunicativa integral. ¿Qué implica eso? Una agenda propia. Yo no puedo estar toda la vida respondiendo una agresión, un fake news, una distorsión informativa. Yo tengo que tener un diseño, una propuesta comunicacional que permita dar cuenta de lo que estamos hablando. O sea, 2. Hay que usar todos los medios, todos los recursos, toda la plataforma tecnológica, desde la propaganda de calle hasta Internet. 3. Organización de redes de comunicadores populares, usando, por supuesto, la capacidad organizativa que tiene la revolución. 4. Que esto es importante. Así como ellos operan con campañas y operaciones, nosotros tenemos que tener campañas, no manipulaciones propagandísticas, no es un plan de medios. Perdóname que aquí tenemos una diferencia también a veces, porque todo el mundo se desvive por tener un plan de medio, por meter una etiqueta, o estar en las redes como jugando, digamos, al cifrinismo en eso. No, se trata de una lucha tenaz por desenmascarar las operaciones psicológicas como parte de una guerra, del dominio cultural que implica, de los efectos, los estragos emocionales y cognitivos que produce, y para eso hay que investigar, hay que educar. Yo llamo a la investigación. Yo propongo unas líneas de trabajo que no son tampoco nuevas, por supuesto, pero que constituyen una especie de aporte a la confrontación con el imperio y a la defensa integral de la revolución venezolana. Muy agradecido por su aporte y además la claridad conceptual que debería ser objeto de análisis en todos los niveles de conducción. Yo quiero decirle en nombre del equipo que nos sentimos gratamente impresionados por esta exposición que requeriría muchas más horas, pero en todo caso, Carlos Lan Rodríguez, bienvenido cada vez que quiera hacerse presente aquí. Sí. Equipo amigos, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Disponga usted de las cámaras, señor director.